Buenas noches a todas las amigas y los amigos de Periódico Poético. Soy Aura Guerra y hoy estamos acá presentando la plaqueta Ya nadie cuida las antorchas de Ángel Fuentes Balam. Sé que ya tenemos algunos amigos conectados, pero les vamos a dar unos segundos para que vayan por una cervecita, por un vinito, por un café, por un té, por lo que más guste para que puedan catar la poesía, porque vamos a brindar, vamos a celebrar que Ángel ha sacado una obra que ha gustado muchísimo. Por si no han leído Ya nadie cuida las antorchas, la tenemos en la biblioteca digital de Periódico Poético, la cual ustedes pueden descargar esta obra gratuitamente, así como todas las obras que tenemos ahí. También tenemos una obra invitada por mes y pueden ir a verla en nuestro librero, en nuestro librero que vive cambiando. Si ustedes tienen de pronto una obra que dicen, bueno, yo no he publicado con Periódico Poético, pero me gustaría tenerle el libre descarga por un mes, nos pueden contactar y ahí nosotros la vamos a estar promocionando. Pero mientras vienen los amigos y amigas de Ángel y toda la fanaticada de Ángel, pero yo sé que Ángel tiene sus fans. Él es muy humilde, muy buen escritor, pero tiene sus fans, yo me he fijado. Así que vamos a darles un tiempo para que vengan acá a acompañarnos. Sin embargo, recuerden que tenemos nuestro blog periódicopoético.wordpress.com y ahí pueden ver, estamos publicando poesía y narrativa todos los días. Tenemos una gran cantidad de personas que nos han enviado su obra y ahí también tenemos la biblioteca digital y publicaciones donde pueden ver antologías que hemos trabajado en Periódico Poético. Así que, bueno, ya veo que están conectados y sé que Ángel tiene mucho por contarnos, está muy bien acompañado hoy por el maestro Antonio Solís Calvillo, así que vamos a dar inicio a la presentación y como uno cuando llega a un lugar saluda y se presenta, voy a compartirles la semblanza de nuestro panel de Ángel y del maestro Antonio Solís Calvillo. El maestro Antonio Solís Calvillo es originario de Achet, Matamoros, Tamaulipas. Radica en Tabasco desde 1979. Es profesor normalista, licenciado en Ciencias de la Educación por la UJAT y maestro en periodismo por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es escritor de narrativa y poesía. Fue director del diario La Verdad del Sureste, director de CONALMEX y UNESCO Región Sureste y subsecretario de Educación Básica en Tabasco. Asimismo, es promotor de lectura y coordinador de talleres literarios. Ha participado como jurado en concursos locales y regionales de narrativa, poesía, declamación y de oratoria. Actualmente es editorialista de Diario Presente de Tabasco, coordinador de la página cultural del diario tabasqueño Plumazo Digital y estudiante de filosofía aplicada en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Él va a estar presentando la plaqueta Ya nadie cuida las antorchas de Ángel Fuentes Balán, quien es originario de Mérida, Yucatán, nacido en 1988. Director de teatro, escritor y actor. Es egresado de la licenciatura en teatro de la Universidad de las Artes de Yucatán. Ha sido profesor y director de la compañía Escuela de Teatro del Centro Cultural El Claustro, Campeche. Diplomado en creación literaria por el INVAL, director y productor de Perros que parecen laberinto, teatro. Es autor de las obras literarias Melodía, Tu engranaje quieto, Cruosis o La rabia que fuimos, Devoré el cráneo de Eros y la novela Ichmahana o El beso del candil diurno. Ha publicado dramaturgia, cuento y poesía en antologías y revistas a nivel nacional e internacional. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro panel para que comience esta presentación que yo sé que han estado esperando desde hace mucho tiempo. Bienvenido Ángel, bienvenido maestro, gracias por estar acá con Periódico Poético y estamos celebrando la poesía con Ángel y con su obra. El escenario es suyo, yo voy a estar acá pendiente de las preguntas, pendiente de lo que diga la audiencia, pero el escenario es suyo. Bienvenidos a Periódico Poético y gracias por su compañía esta noche. Vale, muchas gracias, Aura. O sea, Gaba y a todas las involucradas en Periódico Poético y sobre todo por pues darle hogar a este poemario que ya quería ver la luz, pues. Y pues nada, me siento muy complacido que el maestro Antonio Solís esté aquí con nosotros, esté presentando el poemario, porque además él fue el prologuista y bueno, es un gran amigo, pues que hemos tenido la fortuna de coincidir.
de compartir palabras y una que otra chela. Sí, efectivamente. Pues muy contento y agradeciéndote, Ángel, esta invitación que me hiciste primero para escribir el prólogo de tu libro y luego para estar aquí y presentarlo, ¿no? Entonces, yo siempre he considerado que la amistad y el amor, por supuesto, son motores los más importantes de nuestra especie humana. Y en ese sentido yo valoro mucho la invitación que has hecho y esta oportunidad de platicar aquí. Claro, claro. Muchas gracias. Pues ya nadie cuida las antorchas. Empiezo. Sí, sí. Sí, claro, claro. Usted quiere arrancarse Bueno, de una pues vez. mira, la noche no tiene brazos, solamente espuma que arrastra las últimas vacilaciones de mi cuerpo. Soy ola que golpea de la soledad el gran peñasco, erosionando su piel, su angustiosa capa de caídos dientes que recogió de mi soñar hosco. Así empieza el primer poema, así abre el libro con este poema, cuyo título nos da luces sobre qué trata. Las antorchas, uno tiene que irse directamente a lo que significan fuego, significan luz, y metafóricamente pues tiene que ver con ese mito allá, ese mito griego. Y bueno, y si ya nadie cuida las antorchas, quiere decir que en algún momento se van. El poeta Ángel vislumbra, como los artistas vislumbran, que esa luz humana se va apagando, y eso nos entristece, nos preocupa, pero más que eso debemos de ocuparnos. Y bueno, quiero permitirme leer el prólogo, si no todo, algunos fragmentos, tramposamente, porque no hice algún texto especial, pero finalmente lo que digo ahí en el prólogo es lo mismo que platicaría aquí. A Ángel Fuentes Balam lo vi por primera vez en la obra de teatro Lotería Pelangocha en Villahermosa, Tabasco, en 2022. Él solo, enmascarado, con su diligente palabra, muestra a diversos personajes en esa obra, a diversos personajes en lo cotidiano, con sobresaltos y perdidos en el laberinto de la existencia. Esa reflexión de cómo andamos los seres humanos. Esa vez tomé notas mentales, como siempre lo hago, y al día siguiente escribí una crónica que empezaba con algo así, imitando las funciones de lucha. Señores y señoras, con ustedes en esta esquina, porque el personaje narrador de dicha obra usaba máscara y sus personajes eran como un espejo sombrío donde no queríamos ni queremos reflejarnos, personajes que sufren, personajes rotos. Luego fui siguiendo algunas de sus huellas en los textos que Ángel publica en revistas y redes, donde muestra en canal al ser humano. Imaginemos en canal al ser humano, y al leerlos, los textos, nos asomamos a nuestro interior visceral en las pequeñas cosas del día a día, tratando de encontrarnos donde no encajamos o no encajamos fácilmente, en las sonrisas como muecas, en el sí señor, claro que sí, sus obras de teatro, sus relatos o cuentos, así como sus poemas, coinciden en ser producto mezcla del instinto vital y la razón poderosa que nos permite percibir la realidad, percibir lo que está a nuestro alrededor, pero desde otra perspectiva. Su yo poético de Ángel escribe como un nosotros, dolorosamente omnisciente, y en su lucha interna contra los molinos de lo insulso y vacuo considera, y coincido con él, que el mundo de las sombras no es la realidad y hay que
echarles en lo posible rayos de palabras que alumbren, tratando de alertar a los dormidos en su confort. Los adormilados de siempre no se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor, entre tanto entretenimiento con sueños, guerras, amores ilusorios, decepciones, fútbol, libros dóciles, bellos y de autoayuda. Este libro de poemas que hoy ponemos aquí al público que nos va siguiendo por el internet, este libro de poemas de Ángel Fuentes Balam, Ya nadie cuida las antorchas, es un acuse de recibo de las percepciones razonadas que muestran lo que somos. Nada, aparte de la palabra que nos pronuncia al pronunciarla. Las palabras son la única y verdadera muestra de la existencia en la realidad que éramos con las palabras mismas, que creamos con las palabras mismas, realidad que creamos con las palabras mismas. En ese sentido, el escritor es el mítico Sísifo que escribe el poema y tiene la tentación de lanzarlo a la cara de los otros, pero el entorno le recuerda de su castigo eterno y vuelve en sí, sube el poema nuevamente hasta lo alto de la montaña, presenta el libro, lee en público, escribe un guión, lo representa, pero luego al día siguiente se despierta y se da cuenta que nada ha cambiado y todo sigue igual. Vuelve a subir el poema hasta lo alto de la montaña para darse cuenta que dicho poema, que es piedra y a la vez palabra, ha caído de nuevo al fondo del abismo, arrastrándolo, y al caer desaparecen y tiene que escribir otro poema de nuevo, como si respirara, para cargarlo y emprender la subida, o creer que está subiendo hacia alguna parte, pero tiene los pies puestos en la tierra. ¿Y qué palabras van sobre sus hombros, sobre los hombros del poeta en general y de Ángel en particular? Por ahora estas, las de cada poema que leemos en Ya nadie cuida las antorchas, el mantenedor de la palabra como fuego no se conforma, resiste e insiste de nuevo en preguntarse y preguntarnos qué razones o justificaciones hay para transmutar del polvo a la carne, de esta a la palabra y de aquí volver al polvo del abismo para empezar de nuevo. Sí, como Sísifo, en una existencia absurda como la nuestra, con su vida como castigo eterna e inútil. Los poemas de Ya nadie cuida las antorchas de Ángel Fuentes Balam son palabras de artista. Sobra decir que artista verdadero, porque Ángel sabe lo que yo considero y coincidimos que es un artista verdadero. Hace rato estaba leyendo, más bien reescribiendo un artículo que mando para una revista, hoy en la noche mando para una revista, ¿para qué sirve la filosofía y la poesía? ¿Verdad? Sí. Decía el filósofo Gilles Deleuze, que no sé cómo se pronuncia, decía, entre otras palabras, pues sí, pues de entrada la pregunta es una agresión. ¿Por qué? Porque ya tienen la respuesta, ¿verdad? De que no sirve para nada, y efectivamente no sirve para comprar, no sirve para comprarse unas cervezas, un Six, para eso no sirve para ir a comprar un puchero al mercado, no sirve absolutamente para nada de eso. Pero si alguna razón tiene la existencia humana, precisamente es porque en esa diferenciación con las especies, pues tenemos algunas chispitas de luz que pueden ir alumbrando como luciérnagas, pues nuestro paso en esta existencia humana. Pero volviendo al texto, con los poemas de este libro se encuentra aquel individuo inquieto y rebelde que salió de la caverna de The Cavern, el bar aquel de Liverpool, creo que así se llamaba, que salió de la caverna y se encontró con un exterior de luz y llamas, que es la realidad. Son búsqueda esos poemas, son asombro, son desconcierto,
lumbre que nos refleja en lo que somos como especie. Como especie, son búsqueda y ahí lo peligroso del artista para quienes detentan el poder sostenido con hilos de mediocridad donde impere. Los poemas de fuego son los que desenmascaran a los tramposos, a los mentirosos, a los acomodaticios y también a los que el poeta cubano Roberto Fernández Retamar en su poema Felices los Normales describe como esos seres extraños, los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, los delicados, los sensatos, los finos, los amables, los dulces, los comestibles y los bebestibles, felices las aves, el estiércol, las piedras, pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños, las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan y nos construyen, los más locos que sus madres, los más borrachos que sus padres y más delincuentes que sus hijos y más devorados por amores calcinantes que le dejan su sitio en el infierno y basta. Pero, ¿qué hacer con la poesía, Ángel? ¿Qué hacer? Prometeico, cuando ya nadie cuida las antorchas para que mantenga el fuego, pero digamos, casi nadie, porque habrá alguien como tú, alguien de tus amigos, que seguramente tienes varias amigas que están en la misma ruta, cómplices. Yo me considero igual también alguien que intenta, que lucha, que busca, en mi caso desde la educación con los grupos, cuando estuve trabajando en escuelas, como promotor de lectura, como público en una obra de teatro que tuve la oportunidad de ver contigo. Pero no respondas, sigue escribiendo. Permíteme que recurra ante esta pregunta a unos de los silogismos de la amargura de Émile Cioran. Aún hallándonos a 1000 leguas de la poesía, dependemos de ella todavía por esa súbita necesidad de aullar. Último estadio del lirismo. Este es el texto que escribí porque los poemas de Ángel, que los que muestra aquí, pero que también he leído otros y he leído también algunos cuentos, algo de narrativa de él, pues finalmente confluyen en esa parte, lo que los verdaderos artistas hacen con su obra, lo que los verdaderos filósofos hacen con sus planteamientos, con sus preguntas. Finalmente lo que hacen es incomodar a todo lo que está conforme, a todo lo que a lo que pareciera como que es una intranscendencia la existencia, y que es probable que lo sea también. No somos tampoco ilusos, ¿no? Pero finalmente esa racionalidad que tenemos, esa parte de racionalidad que tenemos, aunque es por más pequeña que sea, nos permite que si la vida no tiene sentido, uno se la tiene que ir dando en el día a día. Y bueno, el arte en general y la amistad y el amor, por supuesto, y los buenos actos de la gente buena finalmente nos hacen sentir que la vida vale la pena, ¿no? Hasta ahí le dejo en este momento, pero continuamos platicando y seguramente que nos vas a leer algunos de tus poemas. Claro, sí, bueno, con lo que primero pues agradezco mucho el texto, ¿no? Sus palabras, creo que siempre es como Sísifo, una tarea, es una labor fútil, ¿no? Intentar como artista definir tu propia obra, y creo que es grato verse en el reflejo lo que es para un lector profesional como lo es usted, como lo es Aura, como ver ese reflejo, ¿no? De lo que uno puede lograr, ¿no? Con los versos. Y siguiendo en esa tónica, pues sí, hay que imaginarse a Sísifo feliz, ¿no? Decía Camus, ¿no? Creo que todo artista es
es un Sísifo feliz, ¿no? O sea, en su misma labor, en su misma espiral, digamos, de seguir y seguir y seguir creando y seguir haciendo, aunque pueda parecer algo terrible, como lo decía, ¿no? Aunque el arte pueda parecer algo insulso, algo inútil en nuestro mundo capitalista, y podamos sufrirlo, porque pues, sí se sufre a veces, pero todos somos un pequeño Sísifo feliz, ¿no? Mencionaba también a Gilles Deleuze, que yo tampoco sé cómo se pronuncia, y de él yo tomo en el trabajo, en este caso, pues me desvío un poquito, pero en el trabajo teatral, de él yo tomo pues toda esta consideración que él tiene sobre el arte escénico, y cómo el arte escénico no es una mera representación, sino es una verdad ahí encarnada en escena, y una verdad tan encarnada que no solamente es actuada, sino es operada, ¿no? Entonces él tiene el concepto del operador escénico que yo he mantenido, ¿no? Casi siempre en mi trabajo. Y filosofía y poesía creo yo que si bien no son hermanas, pero sí son buenas compañeras, buenas compas, ¿no? Porque la poesía, al menos en mi labor, la poesía es una manera de penetrar, ¿no? En la verdad de las cosas, ¿no? O en acercarse un poco a hacer preguntas sobre el mundo. Y creo yo que ahí he encontrado, pues, pues el eje de mi trabajo, simplemente tratando de escribir ante lo que sucede, ¿no? Es un poquito el proceso, todas las cosas que suceden y las lanzo. Y este poemario, sí, precisamente nace con la imagen de las antorchas, que puede ser mitológicas, ¿no? Que puede ser el fuego de Prometeo, que puede ser el fuego de la caverna, que también puede ser un fósforo, ¿no? Un simple fósforo. Y creo que al fin haber encontrado este verso, que es el que finaliza uno de los poemas, que da el título al poemario, creo que fue la imagen para mí más precisa para encerrar, para tratar de eso, de nombrar todos estos intentos y preguntas, como diría el autor, ¿no? Vivir no es otra cosa que arder en preguntas. Y esta imagen del ya nadie cuida las antorchas es vernos, al menos desde mi perspectiva, vernos a todos los humanos como eso, como cerillas fugaces, como antorchas que en algún momento se van a apagar, y que necesitamos ser cuidados, ¿no? Necesitamos ser valorados, ser amados, es lo que buscamos, ¿no? O simplemente alguien que nos mire, ¿no? Ser vistos, ¿no? Y la imagen de que ya nadie nos puede cuidar, para mí fue algo muy poderoso, que habla sobre la soledad, sobre el abandono, sobre la pérdida de una inocencia, no sé si primigenia, pero al menos una pérdida de la inocencia íntima. En ese sentido, quiero permitirme leer un texto que fue uno de los primeros que yo elegí que formar parte de este poemario, que se llama, un poquito paradójicamente, se llama Diluvio, ¿sí? Me gusta porque se contrapone desde el inicio a todas las imágenes del poemario, que son del fuego, y que puede ser el fuego retador, el fuego de la ciencia, el fuego del amor. Y este poema se llama Diluvio. Era yo, con toda criatura de la tierra, solo en el arca, sin mujer a quien contar historias, oculto en el bramido nocturno de la bestia inquieta, en el silbido de la víbora entre rumiadores y aleteos. Y cuidaba a los animales, dábales de comer, recogía sus excrementos, fui su faro, nombré a los que de nombre carecían, consolé a los enfermos, di amor en medio del funesto oleaje. Espesa lluvia mordía bosques y montañas,
Desde los valles anegados hasta las aldeas de barro y arenisca, gritos. Lloraron sangre los leones, sangre brotó de los pájaros nocturnos, las pezuñas se hundieron en la sangre, el pelaje de las fieras se tiñó de sufrimiento e ira. Se amodorraron trémulos con su para. El diluvio siguió por 1000 años y nadie me limpió los ojos. Y bueno, pues algo recurrente, creo yo, en los temas o en la poesía que tengo es todo lo que tiene que ver con lo mitológico, con las mitologías. Creo que siempre volvemos a ella. No sé qué opinará usted, maestro. Creo que siempre volvemos a estas historias y personajes arquetípicos, ¿no? Que nos siguen rondando y nos siguen diciendo cosas. Y en el caso de este poema de Diluvio, pues bueno, inspirado en esta soledad que Noé tuvo, ¿no? Dicen los libros, tanto sagrados y los libros apócrifos, ¿no? Que después de cargar con ser él mismo, el arca, agotado ahí, bebió. Eso es lo que hizo, ¿no? Se emborrachó, bebió y descansó, pues, ¿no? Y en ese sentido, creo que la soledad mitológica sigue siendo la soledad del hombre cotidiano, ¿no? Y siempre ha sido algo que para mí es muy importante. Creo que como artista, en todos los sentidos, en lo que puedo hacer, siempre creo que el artista tiene la labor de hacer sentir al lector o al espectador menos solo o menos sola. Sí, sí, pero además con ese poema que lees, el de Noé, el del diluvio, ahorita que lo estaba leyendo, creo que también cuando leí por primera vez el poema, yo me imagino como si la Tierra fuera el arca, ¿no? Como si la Tierra, como si el planeta Tierra fuera el arca y un Noé allá en otra parte, en otro lugar, nos fue subiéndolos al arca tierra, subiéndolos, y ahí también nos incluyó a nosotros, solamente que en esa embriaguez eterna que seguramente tiene, nos dejó ahí para que sigamos viendo a ver qué sucede, ¿no? Así es, Pero a sí, ver. efectivamente, fíjate que la fuerza de las imágenes, la fuerza de las historias, la fuerza de los mitos, finalmente, seguramente que los artistas los toman aún sin darse cuenta, porque hay una conexión entre todos los artistas y los no artistas. Entonces ahí el artista, en caso de la novela, el poema, el cuento, en caso del dramaturgo y del actor, del director, que tienen a un público, finalmente hay un punto de encuentro, y en ese punto de encuentro se trata de llegar de tratar de compartir lo que nosotros consideramos que pudiera ser verdad, pero el espectador también tiene otra verdad, y en qué punto, en qué momento coincidimos. En el caso de la educación, que fue una parte importante de mi vida laboral, una vez estaba yo en una cafetería de ahí de la misma Secretaría de Educación. Yo tenía una responsabilidad ahí, creo que ahí lo comento en mis datos, pero siempre yo a la hora de la comida me iba ahí a la cafetería donde todos los maestros llegan, hacen sus trámites, y ahí entran, y se me acerca uno y me dice: oiga, maestro, ¿le molesto? Quiero comentarle algo. Digo, no me molesta, porque si alguien me molestara cuando vengo, pues finalmente no vendría, ¿no? Aquí, ¿no? Lo haría en privado la comida, ¿no? Y me dice: fíjese que
yo tengo una idea en educación. ¿Por qué no, por qué no hay más lecciones en las cuales de los mitos griegos que los maestros las manejen y puedan compartirlas con los alumnos de cualquier grado, pero de acuerdo al nivel redactadas, ¿no? Y le digo, a ver, ponme un ejemplo, porque yo lo que quería era que él hablara más que yo, ¿no? Y me dice, y ya me empieza a contar el mito aquel que no recuerdo el nombre del niño delgado, flacucho, allá en algún pueblo de Grecia que dijo, yo voy a llegar a las Olimpiadas, a participar en las Olimpiadas, y todos los que lo vieron se reían de él al verlo. Y bueno, él en las mañanas salía con un becerrito recién nacido, apenas destetado, cargado en el hombro, Crotón de Atenas, creo, de Crotón de Atenas, ándale. Y así todos los días se burlaban de él cuando iba hacia algún lugar, hacia el trabajo, hacia no sé a dónde, y regresaba todos los días, y todos los días se burlaban, pero no se daban cuenta que él estaba desarrollando su cuerpo, el becerrito iba creciendo, ya cuando estaba ya muy grande el becerro, y él pues tenía la fuerza suficiente para participar en las Olimpiadas, ¿no? Es decir, así como la obra de teatro que las que yo he visto que tú presentas, pues nos ponen a revolucionar, coincidimos, decimos, no somos los únicos que vemos eso. También Ángel, que está ahí actuando, que está dirigiendo, también tiene ese planteamiento, y seguramente que en muchas partes de la geografía también, de la geografía terrestre también hay quienes ven esta parte, ¿no? Pero sí, como bien lo dice, ¿no? A lo mejor el poeta es el profeta, a lo mejor el poeta es el filósofo, nada más que como Monterroso lo dice en textos muy breves y bellos, ¿no? El filósofo se encarga de hacerlo más difícil, más escondido. Al menos los textos que nosotros leemos tenemos que hacer un esfuerzo mayor para tratar de agarrarle el hilo, y el poeta ahí en algunos versos lo dice, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, y creo que el arte de la poesía es complejo en cuanto a que a veces intentamos contener todo un mundo en algunos versos, ¿no? Creo que los poemas y de los poetas, de los autores que más han influenciado en mí, tienen que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, Vladimir Holland, ¿no? Que él también luego recurre a imágenes mitológicas y las condensa en versos muy sencillos. Dylan Thomas, ¿no? Que tiene una fuerza arrebatadora, que de hecho uno de sus versos, de los versos de Dylan Thomas, son epígrafe del libro de Yanaiku de las Antorchas, ¿no? Precisamente de aquellos que dicen la vejez debería arder, delirar y arder cuando se cierra el día, ¿no? Y rabiar contra la agonía de la luz. Me gustaría permitirme igual leer un fragmento de uno de los poemas que está aquí. Precisamente es el otro poema que, al igual que el diluvio, como dos pilas, bueno, hay tres, pero bueno, quiero leer también al final uno, que son los que tienen imágenes de agua, ¿no? O sea, que tienen incluso las palabras que hacen referencia al agua, y este poema para mí es muy significativo porque es un poema que le hice a mi hija, ¿no? Y lo incluye en el libro. De hecho, yo leía como todos y tienen como una secuencia, ¿no? Como una secuencia, y de pronto yo veía este poema que para mí es muy importante y lo veía como fuera de, ¿no? Como de dónde lo coloco, en qué momento lo coloco y por qué. Y yo quería colocarlo hasta que me di cuenta que es uno de los primeros poemas en los que yo puedo decir que comenzó una maduración, creo que como autor, donde no abandoné, pero sí evolucioné un poco de ciertos temas
y a partir de ese poema creo que hubo un cambio radical como en todo, ¿no? Y claro, hubo un cambio radical pues en mi vida. Ese poema se llama Ariadne Oceánica, está dedicado a mi hija que se llama Luz Ariadne, y es un poema que se me ocurrió en un avión. De hecho, se me ocurrió cuando estaba yendo al nacimiento de mi hija y veía el océano completo, ¿no? Entonces para mí fue como esa gran revelación de cómo el nacimiento de, pues en este caso de mi hija, ¿no? Y el nacimiento de todo niño es el nacimiento de todo el mundo, ¿no? Entonces para mí fue algo como impactante. Y voy a leer un fragmento, la verdad, porque si lo leo todo voy a llorar. Entonces voy a leer un fragmento aquí muy brechtianamente, muy distanciadamente. Entonces, Ariadne Oceánica. Caí en el mar con las alas chamuscadas por el sol y profundo laberinto de ojos me hizo hombre. Una estampida de blancos elefantes se extendía arriba del océano surcando las montañas. Allende brillaba la ciudad fantasma que yo era, vibrando hasta el infierno con sinfonía furiosa que ninguna oreja oyó. Y podía tocar las bestias de vapor, soplar la niebla que surge del aliento en los amantes rotos, subiendo a la estratosfera e infectando al mundo, amasar la campesina tierra cual si fuese barro simple, curar la verde herida de la madre, destrozar al antojo cada reino en este valle sin eco. Todo fue minúsculo, fui aquel dios que juega a matar sus criaturas y reír al acto para no llorar de soledad, navegando las constelaciones de la sangre, de la ira y el amor, fruto de silencio, vuelto carne adusta que en el vientre se revela, naciste con la muerte del invierno, el frío has erradicado, colocándote en lugar del astro rey. Será entonces que podrán sobrevivir mis alas, ya que tu calor anima, vierte en la naturaleza un hálito de magia, desde las microficciones de las mariposas hasta la gran cumbre del Vesubio que extraña su Pompeya. Sé que mi corazón es un volcán al que tus olas apagan dulcemente. Bastaría una gota de tus ojos para saciar mi sed hasta que muera. Y bueno, pues ahí está este fragmento del poema, pues, ¿no? Que sigue recurriendo o que sigo recurriendo a las imágenes estas míticas, en este caso de Ícaro, ¿no? Claro. Y me gustaría volver, ni modos, lo quiero leer completo. Claro, sigo invitando a toda la gente que lo lea, ¿verdad? Que descargue el libro, que lo lea, que me comente. Y me gustaría leer precisamente el poema que le da nombre al libro, de cuyos versos salen el nombre. Es un poema para mí muy querido, tallereado. Recuerdo este poema lo presenté en un taller, me parece que en el diplomado de literatura, y en el módulo nos daba el maestro Oscar Oliva. Y bueno, fue como buen maestro me dijo que había versos reveladores y otros versos que no. Pero pues a fin de cuentas, escribir es borrar, escribir es tachar, escribir es reescribir. Y quisiera leer este poema. Pero comentarte, Ángel, que no hay taller literario en el que no los poemas siempre tengan algo por revelarnos, ¿no? Tanto la parte de la luminosidad, que seguramente todo poeta los tiene, pero estos también son sostenidos por los otros, ¿no? Por los otros versos. Claro, sí, y yo creo que siempre tengo la continua fe de que puedes escribir, o sea, de que hay que escribir 1000 versos para lograr 2, ¿no? 2 buenos. Claro, sí, y, sin duda. y bueno, quisiera leer este, que se llama Quemar naves, que es de donde viene el título, bueno, en uno de sus versos. Y ese poema para mí fue un poema muy extraño, como muchas de las veces ocurre. Alguien me preguntaba, bueno, recientemente di un taller literario y alguien me preguntaba cómo surge
El no sé, poema. el cuento, ajá, y yo le decía, bueno, es que para mí es como una cosa casi a nivel fisiológico, ¿no? O sea, viene y tengo que sacarlo porque si no, pues me enfermo, ¿no? Eh, y en ese sentido viene en estas imágenes, viene este poema, yo lo escribo y es como, bueno, ¿qué me quiere decir, no? Casi en una suerte de, no sé, de nigromancia, ¿no? Decía un maestro que el poeta solamente escucha las voces de los muertos, ¿no? Y entonces viene este poema que habla de mi infancia, habla, no sé si de la infancia, pero habla de mi infancia, habla de mi transición y de ahí nace la imagen o la idea de cómo el fuego renueva, ¿no? Como este dicho que utilizaban ciertas logias, ¿no? El igne natura renovatum integra, ¿no? Que el fuego de la naturaleza lo renueva todo. Entonces, de ahí viene de escribir este poema y bueno, se llama Quemar naves. Uno, no sé si nosotros, los de fuego, podremos acariciar charcos de lluvia para sentar barcos endebles hechos con la nota roja del periódico y verlos alejarse mientras los pies se nos apagan, somos velas, no merecemos esta agua. Dos, nuestra infancia navega entre homicidios, hurto, violaciones, orcas. Un pirata ciego capitanea la nave que de proa a popa tiene la palabra sangre como insignia de bautizo. 3. ¿Cuántos leviatanes son necesarios para frenar mi niñez, mi barco de suicidas y ladrones? 4. Nos quemábamos en el oxígeno de nuestros padres. El hombre dijo, nombra el barco. La mujer guardó silencio. Así que llamé al navío Mater y surcó alcantarillas, vidrios, ratas muertas. 5. Éramos cirios alumbrando un vientre adusto. Éramos flamas cuando anochecía. Sin embargo, la marea devoraba nuestros pies. Era un charco, era un río, una bitácora de crímenes acueos. 6. No sé si nosotros, los de fuego, alcanzaremos a ver a nuestros hijos abandonar el puerto de origen. Nos quemábamos, por favor, recuerda. Crepitar era nuestro orgullo, enfrentar chispas contra astros fríos. Éramos de fuego y ya nadie cuida las antorchas. Sí, es poderoso y fuerte el conjunto de imágenes, ¿no? Hace rato cuando comentabas, eh, por supuesto que, como decía, creo que Jaime Sabines en un poema, uno es un peatón, ¿verdad? El poeta no tiene su estrellita ahí para que todos vean esa luminiscencia que refleje algo distinto de lo que materialmente somos, ¿no? En ese Claro, sentido, cuando tú comentas cuando preguntan, porque preguntan, pues en los talleres tenemos ahí cerca a muchos talleristas jóvenes, la mayoría, y alguno que otro grande y algunos muy chicos dicen, bueno, pero ¿cuál es ese proceso interno de escribir la poesía? Y seguramente que el lector poco avesado en poesía a lo mejor le rehúye porque se encuentra con que tiene que ir tratando de comprender lo que va diciendo el poeta con sus metáforas, con sus distintas imágenes, y finalmente a lo mejor no se contenta con ese juego que se percibe rítmico, porque tratamos de encontrarle razón a todo y tratamos de encontrarle que signifique algo de lo que yo estoy de manera normal en lo cotidiano, con lo que estoy relacionado en lo cotidiano y no le encuentra. En ese sentido, cuando tú dices pues el poema aparece dentro de uno y es algo como fisiológico que hay que sacarlo, y que si hay que sacarlo,
pues finalmente tiene que salir. Si no sale de una manera, va a salir de otra, ¿no? Ese impulso, Claro, esa percepción, que es más allá de lo sensorial, tiene que salir de alguna manera, y el artista de cualquier arte que sea, pues lo saca de una manera o de otra, y luego pues busca la manera de que no lo destruya, claro, porque finalmente el ser artista, como que lo decía en el caso de la filosofía también, la filosofía que no incomoda, el arte que no mueve a decir qué es lo que está pasando, que no me doy cuenta, pues finalmente como que no es verdadero arte. Puede ser adorno, puede ser entretenimiento, puede llevarnos a reír, puede llevarnos a llorar sentimentalmente o lo que sea, pero no pasa absolutamente nada. En ese sentido, efectivamente, cuando preguntan también qué nos queda por decir, porque no tiene una explicación así racional que pueda ser comprendida, eh, eh, como que ahí está la guitarra, el instrumento, ahí claro, está, y podemos ver el instrumento, podemos ver el saxofón ahí están, ¿no? Como que no solamente el poeta, como que si todos somos instrumentos, pues finalmente el artista es un tipo de instrumento que le da la razón a esta gran aventura que tenemos como vida, ¿no? claro, claro. Sí, o sea, creo que, bueno, la gente que me conoce, la gente que ha ido, que ha leído, ha escuchado algo o ha visto algo de lo que he hecho, y mis amigos cercanos saben que una de las cosas que más me gusta como artista es incomodar. Es que la gente en teatro lo que me gusta es que la gente se salga de mis obras, que diga, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque estoy aquí. Y sobre todo que lo sienta como una, ¿cómo decirlo? No como una reflexión, porque yo no me considero como alguien que tenga ni una mínima pizca de la verdad, pero sí que al menos eso, el aullido de Ginsberg, ¿no? El aullido que decía al principio usted, maestro de Cioran, creo que aullar es la alternativa, ¿no? Creo que es la única forma. Creo que el poema que no se aúlla, como bien lo dice, ¿no? Puede ser algo muy, muy bello, muy guapo, pero a lo mejor creo que si no desgarra, como decía Kafka de los libros, ¿no? Si no es un hacha que te parte el cráneo, entonces, al menos desde mi perspectiva, es un poco, pues, ¿para qué? Y Claro. bueno, sí, 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 como un rompecabezas. Imaginemos que todas las piezas pueden acomodarse bien, pero ¿quién nos dijo que el sentido de la vida era formar parte de ser pieza de un rompecabezas general? A lo mejor nosotros queremos no formar parte de ese rompecabezas, ¿no? Y esta claro, pieza le va a faltar a ese rompecabezas que sería la medianía, sería la constante de las prisas, del acudir a un trabajo y de refunfuñar porque no nos gusta, o aunque nos guste nos pagan poco, y esperar el fin de semana y querer que ya termine el horario. Uno, como parte de ese rompecabezas, no queremos formar parte. Al menos esa parte pudiera como justificarnos en lo que hacemos, ¿no? Yo no quiero formar parte como pieza de ese rompecabezas, que podemos decir de que el capitalismo salvaje nos ha acomodado como pieza. Yo no quiero formar parte de esa pieza, aunque no resolvamos nada, porque no se trata de resolver, ¿no? Se trata claro, como de darle sentido a la vida. Y si yo tengo la palabra, que puede ser una palabra sencilla, ¿verdad? Que me claro, comunique con aquel hombre o mujer
que no tuvo la oportunidad de estudiar o que se dedica al campo, pero yo tengo una palabra para decirle a él y él se sienta como que la palabra tiene otro sentido, ¿verdad? Como que tiene otro sentido, pero que además como que le alivia, como que le aligera un poco, como que le refresca su inmenso calor que siente, pero que no sabe qué es lo que lo provoca, ¿no? Claro, claro, sí, y creo que también en ese sentido, también uno cree, uno o a veces, no sé, los alumnos en talleres o uno mismo, creemos que la poesía es una energía inacible, ¿no? Que está ahí, ¿no? Con las musas o con los musos. Pero no, la poesía está en todos lados. Yo hace poco, ahora estoy dando clases, ¿no? Y hay una niña como de unos 4 o 5 años, de pronto eh, me dijo algo así como para decirme que que sus ojos estaban como lacrimantes, como lacrimosos. Me decía, me dijo, maestro, están lloviendo mis ojos, me dijo. Entonces, para mí ahí está, ¿no? Ahí está la poesía, ¿no? En lo que nosotros Claro. sentimos, en lo que nosotros nos pulsa. Y bueno, yo creo que, si me lo permite también, y también, pues, Aura, quisiera cerrar con un poema, es un poema sencillo, que es un poema que debo decir que yo le pedí que se incluyera así de último, ¿no? No estaba incluido, digamos, con el manuscrito, pero sentí que era necesario. Además, es el poema número 14 y esto es algo el número 14 para mí es significativo porque uno de mis cuentos favoritos es La Casa de Asterión de Borges, y ahí Borges cuenta que hay 14 puertas, ¿no? Eh, um, Probablemente haciendo un paralelo, no lo sabemos porque Borges es complicadísimo, haciendo un paralelo con las 7 doncellas y los 7 mancebos que le llevaban al Minotauro, ¿no? Para alimentarse. Pero bueno, para mí ese mito es fundamental, tanto que, bueno, mi hija se llama Sí, Ariadne, ¿no? sí. Precisamente por esa razón. Y quise añadir este poema, eh, que es breve, pero para mí fue de esos textos que te llegan a la cabeza, no solamente con un verso, sino de principio a fin, ¿no? Y como que, como si fuera un trance, vienen completos. Entonces quisiera cerrar leyendo este último poema, que se llama Abrek ad Habra. Ni siquiera el abismo me devolvió la mirada. Avergonzado y mínimo intenté ser hombre, mas ante la profunda marca de Caín no existe piel que se resista a la herida siempre estará abierta. La llaga es poder ver el mundo sin el velo, así como Dios lo miró y por eso decidió la muerte. Y su muerte está impresa en nuestro rostro. Y el número secreto de su nombre está en el agua, de las lágrimas que surgen por esas nimiedades que nos rompen. Día con día un perro herido, el recuerdo de un ósculo vibrante, la mano de un padre sobre el hombro, risas con amigos honorables, una niña haciendo burbujas los domingos, el oleaje en la misma playa del ayer. Entender que la felicidad es un grito lacónico, ánfora maternal vuelta a pedazos. Esa es la tragedia de existir, aullar sobre 2 patas, ser vacuo horror de sueños infantiles. Entender apenas el juego ya con la piel seca, la querencia de otra oportunidad cuando la tumba se va cerrando con la luz de la mañana, y amar deseando deshacerse en cuerpo ajeno mientras reclama el polvo nuestro osario. Entenderemos a Dios en esa despedida, ser tan todo repleto de nada y querer una vuelta más del carrusel. No, excelente, excelente, Ángel. Eh, pues yo que leí los poemas aquella vez que me los mandaste y escucharlos ahora, algunos que lees, pues me hace sentir privilegiado de ser tu amigo. No, igualmente, maestro. Muchas gracias por acompañarme en varias ocasiones del camino. Para nosotros es un privilegio que ambos estén acá. Realmente
disfrutamos mucho cuando no solamente ambos saben del tema, sino que lo disfrutan. Y se nota la amistad, la complicidad de años, me imagino, años por lo que comentaban, pero realmente se ve la confianza y el cariño. Así que hemos disfrutado bastante de esta plática. Gracias a ambos. Gracias, Ángel, por confiar en Periódico Poético para esta obra que muchas personas han leído, van a seguir leyendo. Gracias, maestro. Fíjate, ahora te interrumpo tantito. Claro, pero Ángel y yo físicamente hemos tenido pocas oportunidades de estar juntos, de vernos. Pero eso no disminuye el aprecio y el cariño. Decía por ahí Borges, ayer que fue Día del Amor y la Amistad, decía, el amor requiere presencia. Cuando no hay presencia, empiezan los problemas ahí. ¿Dónde estuviste? ¿Por qué? ¿Por qué no has venido? Etcétera, ¿no? En cambio, la amistad es otra cosa, es una comunión de almas, de cuerpos. Cuando se tiene oportunidad de tomarse unas cervezas más que un café, que no me preparé aquí, ni creo que ni Ángel tampoco, para tener una cervecita aquí cerca, pero hoy es sábado y terminando aquí conseguimos algo de donde estamos y seguimos brindando. Claro. Es una comunión que no importa los lugares donde estén. Yo que estudié la normal en Matamoros hace 45 años, ahora con internet tuve oportunidad de conectar con compañeros que no nos veíamos 30 años después y nos vemos muy poco, pero cuando nos encontramos sentimos que hay una fiesta en el universo por la plática que tenemos, ¿no? Ay, qué lindo. Sí. Gracias, maestro, por recordarnos eso. Justo ayer tuvimos una presentación sobre amigas en la literatura. Digamos, como antes amigas y amigos era por cartas, eran esas amistades epistolares de hasta 500 cartas que ahora, bueno, podríamos decir son emails, son WhatsApp, pero es ese cariño, esa persona que está, qué hermoso. Y bueno, es que se nota la complicidad y dijeron que se iban a tomar de nuevo una chela, así que, claro, hay que anotarla. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Antes que se vayan, quiero presentarles algo que es muy importante hablar y es la portada de esta plaquette que, bueno, no sé si todos ya la han podido disfrutar, brevemente se las voy a mostrar y así también nos ayuda a ubicar la plaquette cuando ustedes la vayan a buscar a la biblioteca de Periódico Poético. Y este arte es de un amigo de Periódico Poético, Ignacio Navarro, que él realmente estaba muy emocionado, estaba ansioso. ¿A qué horas nos mandan la plaquette? Ya tengo la plaquette, ya la estoy leyendo. Estaba muy emocionado. Realmente él cuenta con más de 182 exposiciones colectivas en México, Argentina, España, Brasil, China y 15 individuales en Cuba. Él fue premiado por la Asociación Mexicana de Grabado AC y por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuenta con 6 menciones honoríficas en instituciones nacionales e internacionales. Y él es amigo de Periódico Poético, siempre está pendiente y le tocó, porque fue al azar, le tocó ya nadie cuida las antorchas, pero él realmente estaba muy emocionado y le agradecemos por esta hermosa obra que ahora ilustra otra hermosa obra que es la plaquette de Ángel. Así que muchas gracias. Creo que se unieron talentos y no pierdan la oportunidad realmente ir a descargar la obra de Ángel. Ahorita supimos un poquito más del alma y del génesis de estos poemas. Sin embargo, la poesía es algo que se tiene que disfrutar y tienen que leerlo de ustedes mismos, ponerle a ustedes la voz de Ángel, ya que escucharon cómo lee él, su ritmo, ese aliento del poeta. Sí. Fue un privilegio escucharte, Ángel. Muchísimas gracias. Y gracias, maestro Antonio, también por estar con nosotros. Claro, muchas gracias. Y nada más, yo solo quisiera como apuntar ahí a la gente que nos puede ver. El próximo viernes se presenta también la plaquette, se presenta el poemario en la ciudad de Mérida, ya en vivo, y también va a haber micrófono abierto, van a ver de estos otros amigos también que escriben, jóvenes, vamos a estar compartiendo
pues tanto este poemario como las voces, ¿no? Eso creo que siempre es valioso, ¿no? Y se presenta en Centro Cultural Arti, y ahí pondré en mis redes como toda la info. ¿Cómo te ubican, Ángel, en redes? Porque sé que sos bien activo. Sí, pues así con mi nombre, Ángel Fuentes Balam, estoy en Facebook, en Instagram estoy como @afbalam. Y nada más, solo me he dejado consumir por esas dos. Maestro, no sé si usted tiene alguna red donde lo puedan contactar, por lo que estaba escuchando de los talleres, o si alguien quiere hablar con él, un consejo. Sí, Antonio Solís, así como mi nombre y mi primer apellido, ahí va a aparecer la página en Facebook. Perfecto, porque yo sé que muchas personas, después de escuchar que cómo es usted mentor, cómo sabe el tallereo de los jóvenes que entran a los talleres, sé que puede haber personas interesadas, así que para que lo busquen. Muchísimas gracias de nuevo, gracias Ángel por la confianza, gracias maestro, no se nos pierdan, para que tengamos en el futuro otra plática tan amena como esta, y gracias a la audiencia que estuvo conectada y a los que se van a conectar. Sé que muchos todavía andan de novios hoy, así que van a venir luego ya a la casa a relajarse y ya nos van a ver. Así que gracias, a van a estar viendo. Buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego, maestro. Hasta luego, Aura. Gracias.